Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Hoy sí venimos muy cargados de información, con bastantes cosas que comentar, así que a ver si consigo contarlo de forma concisa y contarlo bien. Lo primero, una historia que ha salido hace varios días, o una resolución. ¿Os acordáis de Mt. Gox o Mt. Gox o como queráis pronunciarlo? Que era el mayor intercambiador de Bitcoin del mundo allá por 2011, 2012, 2013, etcétera, cuando las Bitcoin valían apenas, pues yo qué sé, 10, 12, 15 euros, a lo mejor 100 euros al final de 2013. Bueno, estaba basado en Japón y en 2014 las autoridades japonesas, después de un montón de meses de drama, detuvieron a sus gestores después de que bloquearan las transferencias de sus clientes para que pudieran sacar las Bitcoin a otras carteras, etcétera. Y bueno, les embargaron los activos, les embargaron 200.000 Bitcoin y desde entonces pues están en juicios, acusados de robar o de hacer desaparecer, entre comillas, 1 millón de Bitcoin que evidentemente tiene que devolver a sus clientes. Así que el fundador de la compañía, Mark Karpelès, se declaró en bancarrota. Lo perdía todo. Bueno, el juicio sigue y un giro un poco inesperado en los procedimientos y en los acontecimientos ha afirmado dentro del arbitraje que todo el dinero que tiene que devolver a los ex clientes lo tiene que valer a un valor máximo de 2014, que eran $480 por Bitcoin. ¿Cuál es el problema? Que el Bitcoin ahora mismo vale 13 o 14 veces más que entonces. Así que con esos 200.000 Bitcoin devuelve a precio de Bitcoin de 2014 todo el dinero a quien lo solicite y aún así le van a quedar 900 millones de dólares o 800 y pico millones de dólares en el bolsillo. Muchísimo más dinero, obviamente, de lo que valía en su época. Los ex clientes lo están protestando, no están de acuerdo, preferirían obviamente que el dinero se les reparase con el valor actual, pero de momento parece que eso va a ser como sigue el juicio. A ver cómo acaba todo este tema, porque es una forma muy graciosa. En fin, a ver cómo se cierra este drama y este circo. Y cambiando de circo, volvemos aquí a Europa, Facebook ahora ya no niega que Rusia interfiriese en el Brexit utilizando su plataforma, después de tirarse pues casi desde que ocurrió negándolo, ¿no? Y después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre también. Bueno, han pasado de un no hemos visto nada, que decía su responsable de Europa, Middle East y África hace unos días en la BBC, a un nuevo comunicado que le ha dado a BuzzFeed News en el que dicen no hemos visto coordinación significativa. Es decir, en unos días el mensaje ha cambiado de una forma sutil pero clave. ¿Por qué este cambio de postura repentino? Bueno, ayer Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, acusó a Rusia directamente en un discurso público de intentar desestabilizar Europa y de que no va a funcionar. Decía literalmente, sabemos lo que estáis haciendo. Es un discurso o el discurso más duro que ha dado una líder de Occidente a todo este tema de las injerencias rusas, ¿no? Recordemos que la Unión Europea parece que está empezando a tener una coordinación o intentar ver cómo gestionarlo. Estados Unidos a nivel de contrainteligencia parece que está haciendo lo propio, pero a nivel ejecutivo de momento no está haciendo nada. Pero bueno, volviendo al tema tecnológico que nos preocupa. ¿Qué significa interferir? ¿Qué significa ingerir en el Brexit? Bueno, pues seguramente ha habido compras masivas de publicidad y creación de contenido falsificado pues para crear desestabilización social, pero bueno, de momento Facebook dice o afirma no encontrar esta, entre comillas, coordinación significativa. Básicamente lo mismo que en Estados Unidos. Veremos si en unos meses Facebook encuentra esta coordinación por sorpresa, de la misma forma que poco después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Mark Zuckerberg decía que era una cosa de locos, decir que Facebook podía haber influido de alguna forma, y ahora básicamente ya los veis ahí declarando ante el Senado, ante el Congreso, y admitiendo que 150 o 140 millones de personas estuvieron expuestas a mensajes creados y promocionados dentro de la plataforma por las agencias del Kremlin de coordinación destinadas a tal efecto. Obviamente esto es grave, obviamente al menos Facebook ahora cambia su postura. Esto es una cosa que hace Facebook siempre cuando hay alguna situación problemática para con su plataforma. Primero lo niega, luego empieza a admitirlo poco a poco, de tal forma que la gestión de noticias, la gestión de la comunicación que se va haciendo, el cómo llega la información al público a través de la prensa, es como muy por gotas, no es un impacto duro y significativo que pueda hacer la gente reconsiderarse las formas de forma más clara, ¿no? Es como, bueno, sí, y ahora hemos encontrado 10 millones de cuentas. Bueno, sí, y ahora también en Instagram. Bueno, sí, y ahora el impacto es de 100 y pico millones de personas. Bueno, sí, y hemos ingresado tantísimos millones de dólares por esta publicidad. Bueno, sí, y tenían tantos likes. Poquito a poquito lo van diseminando para que el golpe
o la impresión para el público general no sea tan dura, ¿no? De lo que hace Facebook o de cómo afecta Facebook a sus vidas en su día a día, a sus decisiones políticas, a sus decisiones sociales, ¿no? A cómo se relacionan las personas con el resto del mundo por lo que ven en Facebook. Pero bueno. Cambiando de tema, pero relacionado, Facebook, un estudio de la CNBC, un artículo de la CNBC desvela cómo Facebook está lleno de ofertas y páginas y anuncios que venden opiáceos y que venden analgésicos de forma ilegal en Estados Unidos, que sabéis que está sufriendo esta epidemia de abuso de estas sustancias que están causando decenas de miles de muertos todos los años. Se supone que Facebook no debería de poder hacer esto, se supone que estos son filtros claros, es decir, prohíbes a la gente poner los nombres de las medicinas en los títulos y en sus posts y en sus anuncios y en sus publicaciones en esto del Facebook Marketplace y tal, y ya está, pero no. Ya veis cómo esto, pues cuando se convierta la semana que viene en un drama o en un problema de comunicación para Facebook, o en una nueva línea de preguntas o de consultas con los congresistas, volverán a hablar de ¡ay, qué sorpresa! ¡Ay, vamos a cambiar este algoritmo! Y mientras tanto están cobrando porque la gente promocione estos anuncios y porque Facebook se siga lucrando de la venta de opiáceos. De una misma forma muy similar a como lo estuvo haciendo Google, recordemos, con un montón de medicinas y con un montón de medicamentos ilegales en un montón de países, especialmente hubo una investigación con multas millonarias que acabó hace varios años en Estados Unidos y en Canadá. Pero bueno, estos filtros algorítmicos tan simples pero que sospechosamente siguen sin funcionar durante años. Y hablando de medicamentos, una buena noticia. Estados Unidos aprueba una píldora digital, entre comillas píldora digital, ahora os lo explico, que permite saber si el paciente se la tomó o no. La píldora tiene un sensor minúsculo dentro que envía una señal a un parche situado en la piel del paciente, que a su vez este parche se lo envía al smartphone y es el smartphone el que avisa a los médicos o a los familiares en caso de que el paciente se esté tomando la píldora, con el calendario que se va tomando, los horarios, etcétera, y también avisa si no se la toma. De momento es solo un medicamento que es el aripiprazol, estoy a ver si lo pronuncio bien, que es un medicamento usado para tratar esquizofrenias o trastornos bipolares. Es decir, aquí podéis ver cómo es útil saber si un familiar, un amigo o un paciente se lo está tomando de forma constante y de forma regular, porque es un medicamento que influye muy mucho en el desarrollo o en el tratamiento de estas enfermedades y sobre todo el hacerlo de forma regular y que las propias enfermedades pueden hacer o pueden influir en la decisión del paciente de dejar de tomarlas, ¿no? Bueno, esto es muy útil y una buena noticia, a ver si en el futuro cada vez vamos empezando a tener más de estas medicamentos, a lo mejor para enfermedades o más trastornos mentales, como bien puede ser el Alzheimer, depresión, ansiedad, etcétera, para tener un poco más controlado a nuestros familiares que lamentablemente sufran este tipo de trastornos, ya digo. Y una cosa rápida que me gustaría comentar, Firefox 57 fue lanzado ayer con versiones para escritorio, Mac, Linux, Windows, etcétera, y para Android y para iOS. Bueno, para iOS no se llama Firefox 57, se llama Firefox 10.0 o 10.1 porque el sistema de versiones va por separado. ¿Qué incluye? Bueno, pues en principio han reconstruido el navegador de arriba abajo, nuevo motor de rendering, nueva interfaz de usuario ligeramente mejorada y sobre todo que incluye, bueno, pues mucho más rendimiento, mucho menos consumo de memoria, se supone que va mucho más rápido, etc. Incorpora las nuevas web extensions, es decir, que una extensión que construyas para Chrome debería de ser compatible, por ejemplo, para Opera y ahora también para Firefox, con lo cual dejan de ser compatibles las extensiones tradicionales. Pero bueno, mucha gente ahora, estos días, está hablando de, y esto ya es mi opinión, aquí una nota que os doy yo, está hablando la gente de cómo Firefox perdió relevancia porque Chrome era mucho mejor, etc. No, es cierto que eso puede haber influido, pero la realidad, la pérdida de relevancia de Firefox fue por el salto a los móviles. Pasamos a usar Safari mucho, la gente que tenía un iPhone, un iPad, y mucho Chrome o mucho el navegador de stock de Android en las épocas iniciales de Android, el resto. Firefox tardó muchísimo en adaptar su nueva estrategia al mercado mobile. El hecho de no poder declararse o ser el navegador por defecto en iOS le afectó. El hecho de no ser el navegador por defecto en ningún teléfono con Android, aunque ahí en Android sí puede ser establecido como por defecto, también le afectó. Y cuando la gente va acostumbrándose poco a poco, pues al final Firefox desaparece, ¿no? Entre comillas, de esta mente colectiva. Yo creo que ese sí fue el gran factor que hizo a Firefox ir erosionando su cuota o su presencia en escritorio. Y ya para acabar, me gustaría comentar un montón más de enlaces que van en las newsletters. En serio, hoy va cargadísima la newsletter de enlaces. Normalmente va llena, pero hoy especialmente con un montón de contenido, un montón de enlaces.
Y ya digo, para acabar me gustaría comentar uno. Parece que YouTube amplía su lucha contra el extremismo en su plataforma y va a empezar a eliminar los canales y los vídeos de organizaciones calificadas como terroristas, aunque sus vídeos no sean de violencia explícita o de contenido explícito en general. Esto es una muy buena noticia porque estos canales y estos vídeos son muy utilizados para la distribución de propaganda de múltiples orígenes, ¿no? Pero sobre todo está centrado esta nueva decisión de YouTube en intentar contener la difusión de las ideas del radicalismo, de religiones, etcétera, que es algo que debería de ir desapareciendo de estas grandes plataformas online mundiales. Y está todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Recordad, de verdad, muchísimos más enlaces en la newsletter hoy. Pasaos por Twitter. Si no seguís a Mixio ya en Twitter, pasaos por Telegram. Os dejo los enlaces y sobre todo por las notas del episodio donde están también todos los enlaces. Muchas gracias por escuchar de nuevo y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.